Buenas noches. Este es el primer programa de Educando a los Soberanos. Tenemos la presencia y ya me está dando envidia porque sigue tomando mates. Yo soy argentino, vivo en México, como que no se da mucho acá. Buenas noches, Cristian, bienvenido y un placer realmente tenerte en nuestro primer programa que ya se está emitiendo en vivo. Te agradezco a ti la invitación para conmigo y que sea además en un momento de apertura con todo lo que eso implica siempre. Así que les agradezco a ustedes y muchas gracias. Ok, bueno, Cristian, tú ya has entrevistado a muchos que andamos en esto. Bueno, a mí no todavía, pero has entrevistado a mucha gente que está en esto, a Johnny Guzmán, al señor Kanga Corso, a Miguel Cela de Rex, y a todos les has preguntado que te cuenten algo de tu vida. Pues bienvenido a tu primera experiencia, espero que sea la primera donde te pregunten cómo llegaste hasta aquí. Un breve resumen de no más de 2 horas, por favor. Bueno, entonces sí es breve. Este, Exacto. Ajá. A ver. eh, Mirá, yo aproximadamente a los 8 años era monaguillo en la iglesia este, en la iglesia ahí Yo igual. del barrio, digamos, Ujú. este, y muy católico, digamos, siendo niño, haciendo las cuestiones de la comunión, ¿no? Todas esas cosas que se preparan. Y como, al igual que el efecto de las vacunas, cuando tú te inyectas con parte de esa enfermedad, lo que logras son anticuerpos. Y había cosas a mis jóvenes 8 años que, digamos, no me cerraban y me generaban mucha curiosidad, porque, digamos, que no cuadraban en lo que la religión católica profesaba, digamos, ¿no? Sobre todo había un gran desfasaje entre lo dicho y lo hecho. Y me hice una pregunta en ese momento, este, que es la que durante casi 10 años estuve investigando en responder, y a partir de que la respondí, bueno, ahí empieza otra etapa de mi camino, que era, bueno, ¿por qué había tantas religiones? O sea, ¿por qué había tantas religiones que supuestamente todas profesaban algo similar, o al menos la creencia en Dios? Y la hipótesis que en aquel momento planteé era si en realidad tantas religiones eran partes de lo que alguna vez fue una religión original. Plantear esa tesis me llevó ya después de adolescente, mientras tanto leyendo libros, desde Julio Verne, Rampa, O sea que Castaneda, ese que tienes detrás sí lo has leído. No está de adorno, ¿verdad? los de atrás. Sí. Después te cuento el tema con mis bibliotecas. Esta es la cuarta biblioteca que tengo. Ah, muy bien. He dejado una en cada uno de los países que he ¿Que estado. estuviste? Sí, sí, Ah, pero estuviste aquí en México, ¿verdad? después ya te cuento porque tiene que ver obviamente también con todo esto, pero sí, he estado en México, en Colombia, digamos, viviendo, habitando, residiendo, como sería la palabra exacta. Ok, ok, Y ok. bueno, como te decía, ya de adolescente, ya con más independencia para moverme por mis propios medios y demás, empecé durante casi 8 años, todos los fines de semana, así como hay quienes van al boliche a bailar, yo iba los fines de semana a distintos cultos, religiones, eh, iglesias, festejos, lo que fuera, que iba con un cuadernito, me acuerdo, iba con una grabadora de esas de periodista antigua, las que tenían un casetito chiquito, y grababa toda la experiencia tratando de experimentarlo, a ver si encontraba esa famosa respuesta de si existía o no una religión original. Así que bueno, como te digo, durante 8 años estuve, eh, por cuanta cosa religiosa se te ocurra, tratando de encontrar El sentido, ¿no? sí, a ver si realmente era, como te decía, esa cuestión que hoy ya de grande uno entiende que es lo que se llama estudio de religiones comparadas. Exacto. Pero, Porque el tema de los nombres, ¿no? Islamismo, catolicismo, este, ismo, no es prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente parece un juego de palabras, ¿no? A lo que te lleva a pensar lo que tú dices, ¿no? O sea, no partirá todo de uno mismo y como que no se han escondido en dividirnos en tantos, ¿no? sí, yo te voy a contar la religión que
que te faltó contar ahí, que o si lo has dicho no lo escuché, a veces se entrecortó un poquito, que está obviamente, como decía, ¿no? El catolicismo, el hinduismo y el uno mismo. El- Eh, y, No, no le y- y, nombre. bueno, esa es la verdadera religión, digamos. No en un sentido peyorativo o en un sentido que tenga que ver con, con una soberbia, sino en simplemente descubrir que las religiones tradicionales eh, lo que han hecho en realidad es separar al hombre de Dios en vez de unirlo, y entiéndase por Dios acá una cuestión bastante diferente a lo que proponen las religiones tradicionales, ¿no? Que lo ponen como una cuestión, una entidad, primero como una entidad, segundo, externa a ti, y tercero, que digamos, te castiga o O te premia. te premia de acuerdo a cuán bueno seas o no con él o cumpla sus reglas, digamos, ¿no? Claro, el Eh, tema del libre albedrío, o sea, si no haces lo que él dice, hay un infierno listo para ti, pero te ama, como dice George Carlin, ¿no? bueno, ahí es donde empiezan esas incoherencias, digamos, ¿no? Que contaba en un principio de la charla. Y bueno, de ahí entonces de esto de descubrir ese sentido original de la religión, que no quiere decir otra cosa más que religare. La palabra religión viene de su etimología, que es religare, que es religar. La religión tiene por objetivo religar al hombre con Dios, pero vuelvo a decir, no con un Dios externo, no con un Dios que te castiga o te premia, no con un Dios que necesita ser alabado, este, sino con un estado interior. Y ahí es donde está la gran diferencia. Así es. El Como que ese tema, secreto, ¿no? sí, Perdón que te interrumpa, Cristian, ¿no? sí, sí. Como que ese tema de que necesita todo el tiempo que le estén alabando y pidiéndole, pero te doy esto, pero si tú me das aquello y todo lo demás, esa es una forma ¿quién se alimentaría de todo esto en tu opinión, quién se alimenta de todo esto? Aparte de económicamente, porque parece que Dios siempre todo lo sabe, pero tiene problemas de dinero, porque siempre necesita, ¿no? Pero Sí, bueno. sí. Punto y aparte, ¿tú quién crees que se puede alimentar de esto? ¿A quién le sirve todo esto? Si me explico, toda esta manipulación que se ha formado en torno, no solo en la religión, ¿no? Pero bueno, Ujú. partiendo desde ahí. Mira, es una pregunta que obviamente tiene unas respuestas, unas vertientes en su respuesta, no hay una respuesta única. Si vamos al plano más terrenal, por así decirlo, obviamente que en realidad no es que alguien, y acá viene un punto importante, no es que alguien se alimente de eso o alguien gane de eso, sino que desde el que el hombre perdió ese vínculo interno con su divinidad, ha encontrado, como decías antes, un negocio a través de eso. No olvides que lo que se conocen como los paradigmas que hay que atravesar para entrar en este tan mentado despertar de la conciencia, esos paradigmas como son los establecidos políticos, los religiosos, los científicos y la economía, te venden obviamente crisis económicas. ¿Para qué? Para que luego tú tengas que depender de lo que ellos mismos han generado. Te venden inseguridad, ¿no? Para que tú supuestamente confíes en un político que Ellos te la va a venderte traer. opción. Exactamente, te venden enfermedades para venderte las supuestas curas. Entonces ahí es donde empieza todo este juego de, de que en realidad detrás de eso lo que hay es simplemente una gran empresa, por así decirlo, que hace un gran negocio. Como dicen la mayoría de las profecías, para que surja ese, como decíamos, ¿no? Despertar de la conciencia, Así es. tienen que realmente cambiar, por sobre todo, la base de las iglesias como instituciones, que son las mentoras, las primeras que como estrategia han puesto esta cuestión de venderte algo para que tú compres la contracura, ¿no? Todo empieza desde el paradigma religioso y después van surgiendo los otros paradigmas tomando esa misma filosofía. No te Así es. olvides que, por ejemplo, en ningún lado de la Biblia, y muchas veces yo tomo la Biblia o la religión católica o las cristianas porque son las más conocidas por quienes escuchamos estos tipos de programas y videos. Te podría hablar del texto sagrado que quieras, pero tú acá es muy fácil. Te aseguro que es muy simple que tú tengas una Biblia, si no es ahí, cerca, y puedes ir y consultarla, La para tengo cerca, la comprobarlo. tengo cerca. Bueno, entonces es simple. Si yo te empiezo a hablar desde otros textos,
tendrías que buscarlos en internet o algo. Así es, Entonces, sí, eso es cierto. como tú fíjate que en la Biblia, por ejemplo, esto es un estudio que hice, creo que tenía 16 años, ¿Ok? cuando hice el estudio que te voy a contar ahora. En ningún lado habla de la confesión. Eso En es ningún cierto. lado. En ningún lado. Que no se menciona el Antiguo Testamento, no se menciona el Nuevo Testamento. ¿De dónde surgió? Entonces, claro, tú te pones a ver cuando empiezas a analizar que la confesión surge en la época premedieval, cuando empieza todo el tema de los feudos, ¿no? Del señor feudal, de las realezas, Digamos que y fue la primera NSA, ¿no? La primera forma de espiar, ¿no? A la gente. no solo de espiarla, sino de controlarla. Porque Exactamente. si yo conozco tus secretos, Te pues tengo controlo. poder sobre ti. Y si recordamos que la iglesia era de la mano con los reyes y con los señores feudales y todo eso, pues ¿quién tiene el poder realmente si yo sé tus secretos? ¿Tú que eres el rey o yo que conozco tus secretos? Así es, así es. Muy cierto, Bueno, muy cierto. bueno, eso mismo funciona hoy en día, actualizado a la época, obviamente, moderna, con los otros paradigmas, como te decía, ¿no? Paradigmas que, como la economía, que ha generado una crisis que intenta resolver con la misma lógica que generó la crisis, por lo tanto es imposible que la resuelva. Como dicen, Eh, querer apagar el fuego con el fuego, ¿no? Exactamente, y lo mismo es lo que propone la política, es lo mismo que propone, pero ya es todo un gran círculo que en realidad tiene por objetivo que tú estés distraído, Así es. básicamente. Eh, Porque si estás distraído, obviamente, si estás 8 horas en el trabajo, con suerte, si no son más, Exacto. más las 2 o 3 horas que tienes que dedicarle para llegar y para volver, Si más es que la no te choca horita, el tren, si no te pues, detiene el de tránsito, y etcétera, 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 ¿no? o sea que estamos hablando de un día supuestamente productivo, de que, a ver, pongámosle de las 7 de la mañana a las 19 horas, de 12 horas productivas, 12, 13 horas productivas, le estás dedicando 11 a tu labor más el preparativo para esa labor. Y aparte las horas de mayor productividad. Cuando llegas a tu casa, pues obvio. Eso técnico, una mezcla de esotérico y técnico. Estamos retomando el tema. Bueno, nos habíamos quedado, Cristian, para no hacerlo tan largo, este, a la reintroducción, en que las religiones, aparte de que hacen esto un negocio, el negocio de la manipulación, todo lo demás, tú te empezaste a dar cuenta, me dijiste desde los 8 años, Uh -huh. que era monaguillo, creo que ahí íbamos a la par, ¿eh? Yo también era monaguillo, pero bueno, empezaste a leer en tu adolescencia con tu grabadora personal de casetito. ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo seguiste? Bueno, como te decía, iba todos los fines de semana a distintos cultos religiosos, festejos, desde Hare Krishnas, islámicos, judíos, hindúes, obviamente católicos, protestantes. Me acuerdo mucho que era la época en que estaba muy de moda los pastores evangelistas, cuando recién estaban empezando, que te ponían la mano en la cabeza y te tiraban al piso. ¿El Y pastor yo que, Jiménez? claro, el pastor Jiménez y su séquito, ¿no? Ajá. Estas estructuras, digamos, sin iglesia, pero con un pastor muy marketinero. Y recuerdo que yo pasaba, yo, bueno, quiero realmente ver si eso sucede, experimentarlo, ¿no? Nunca me pudieron tirar, digamos, pero bueno, es otro tema. Me hacían fuerza y para caerte al piso, pero bueno, nada, como te decía, experimentar en primera persona de qué se trataba o de qué venía la cuestión. Y bueno, como te decía, así por casualidad, un día, después de tanta investigación, llegué a una respuesta, llegué a una conclusión, me conecté con gente del movimiento humanista en su momento, después empecé también a participar de la escuela DIPO allá por el año 94, y de ahí, bueno, es que después ya estuve en México, en Colombia, y desde el 2008 otra vez acá en Argentina, digamos, ¿no? Y desde el año pasado, desde el diciembre del 2012 es que entendí que era el momento de, bueno, poner en juego y compartir todo eso que durante tantos años he experimentado en primera persona. En el último octavo del primer episodio que iniciamos con Cristian después de un par de fallas
donde nos demoramos una semana, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el corte anterior, por decirlo de alguna forma, y vamos a retomar desde donde quedamos con Cristian. Buenas noches, Cristian. ¿Qué ¿Estás tal? ahí Bueno, con tu niña? así con una de mis niñas aprovecho para presentárselas. Ella es Daira Itza. No necesita ADN, te digo. La cara del Eh, padre. bueno, que la más chiquita ya tiene, va a cumplir 8 meses en estos días. Y aprovecho entonces ya que como buen padre hay que repartirse con todos los hijos, así que Claro. aprovecho para enviarle un saludo a Sofi, eh, Sofía Milaray, ella va a cumplir 2 años dentro de poquito, y a Cassandra, mi nena mayor, ella tiene 9 años para 10 y ella es mexicana, y reside en Oaxaca. Así que aprovecho para cuando algún día vea este video, que le envío Lo va a un ver, beso muy seguro. grande. Seguro lo va a ver. Bueno, no quedó nadie fuera. Bueno, vienes de un maratónico sábado, ¿no? Tempranito con entrevistas, por lo que se vio en la página de tu propio camino, en el fanpage, entrevistas de acá, entrevistas de allá. Digo, bueno, Sí, bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible, en tanto y en cuanto tú decidas, sin ningún problema, aquí nos estiramos hasta donde tú digas. en Bueno, realidad, perdón, Cristian, el tiempo más que tú y que yo lo va a ajá. marcar Daira. Perfecto, listo, ya tenemos la alarma, ¿no? Vale. Muy bien, perfecto. Bueno, Cristian, retomando los otros dos intentos, Ujú. eh, nos quedamos, perdón, cuando a ti te ibas a ver cuando era el boom de las sectas, el pastor Jiménez y demás, y nadie te podía tumbar, nadie te podía exorcizar, ni nadie te podía hacer nada de eso porque estabas poseído seguramente, ¿no? Y de ahí, Igual que bueno, ahí ahora. quedamos con esa historia. Ah, sí, sí, ahora estamos todos poseídos. Este, a ver, para poner en contexto, ¿sí? Sí, Yo contaba en ese episodio, por así decirlo, del encuentro, que cuando tenía 8 años es que contacté con estos temas a través de leer distintos libros, ¿sí? Primero a través de los libros, y contaba, bueno, que había sido monaguillo, que estaba muy metido en la iglesia, y que eso me generó los anticuerpos necesarios como para poner en duda lo que la misma iglesia católica profesa, y que, bueno, eso me llevó a preparar una hipótesis en ese momento que eh, no entendía por qué había tantas religiones, ¿no? Y cada una con su supuesto Dios que te dicen por un lado que es el mismo para todas, pero sin embargo cada cual te quiere imponer el suyo, así que ya, ¿no? y Un como Dios, dice George, perdón que te interrumpa, como sí, dice George Carlin, siempre tiene problemas de dinero, ¿no? Porque siempre necesita dinero. sí, no, eso también, sobre todo, bueno, por aquellas épocas, como te estoy hablando del, a ver, bueno, en el 90, no 90, 89 más o menos, 88, este, que empezó el boom de los pastores, ¿no? Como Así es. decías antes, lo del Pastor Jiménez, esos templos o esas iglesias sin estructura detrás, pero con un pastor estrella, como dice Landricina en uno de sus cuentos. Y y bueno, yo para comprobar esta tesis que había formulado, ¿no? Esta cosa de tantas religiones que para mí formaban las piezas de un rompecabezas de lo que en algún momento fue una religión original, y simplemente, bueno, quería comprobarlo, y para eso es que empecé a polular todos los fines de semana durante mi adolescencia en distintas religiones, cultos, como para tratar de entender y en primera persona experimentar esa cuestión. Y bueno, ahí contaba a modo de nota de color que cuando iba con los evangelistas, era la época en que te tocaban la cabeza y la gente se desparraba como ficha de dominó. Y nada, yo quería ver si era verdad, si a mí me pasaba también eso, ¿no? Y bueno, no había No caso, hubo como que forma. era muy pesado. El Espíritu Santo no podía Sí. levantarme. No te- Y claro, no, y y bueno, así fue que, como contaba en ese momento, luego desemboqué en el movimiento humanista, que fue mi Ujú. primer contacto
con lo que es las experiencias de trabajo personal, y luego tomé contacto con la escuela Edipo. Y más adelante, bueno, la cuestión esta de los viajes, haber estado 6 años en México, 4 años en Colombia, en Bogotá, y desde el 2008 nuevamente aquí en Argentina, y especialmente desde el año pasado, desde el tan mentado diciembre del Del 2012, 2012, sí, así es. que tomé Del tan la, esperado también, ¿no? sí, mentado, esperado y bueno, y madriado, como dirían ahí Como dicen aquí en México, como decimos en exactamente. México, Ajá. tomé la decisión de que era momento de eh, transmitir de alguna manera todo eso que durante tantos años estuve aprendiendo. O sea, pasaron a tomar un desafío mayor, porque aprender uno sigue aprendiendo todos los días. Y Así nada, es. te das cuenta que cuando te pones el desafío de agradecer a través de transmitir, en realidad, bueno, la exigencia es mucho mayor porque no es lo mismo estar en un lugar pasivo que en un lugar activo respecto de estos temas. Así es. Oye, Cristian, y bueno, ya encaminando, ¿no? El tema que vamos a tratar, que viene la semana pasada, eh, ves que te decía que está muy manoseado esto del despertar de la conciencia. Ahora que nombraste el 2012, que la gente, el pandemonium que se hizo, los que se aprovecharon, los que se asustaron, los que siempre se negaron y todo lo demás. Ahora, según tu percepción, ¿no? O sea, ¿cómo detectas tú, cómo te das cuenta tú de que realmente este movimiento está tomando fuerza, pero para el lado correcto, ¿no? Porque hay, sí sabes, ¿no? Hacia allá y hacia acá, y seguimos, generalmente está todo muy manoseado. Entonces, ¿cómo inicias a alguien, por ejemplo, alguien que toda la vida estuvo metido en el sistema, que estuvimos metidos en el sistema y seguimos dependiendo, ¿no? De él? ¿Cómo inicias con alguien? ¿Qué Mira, lección le darías primero? no, primero que nada darte cuenta que toda cuestión que siga alguna cosa masiva, ya sea inclusive dentro de todas las escuelas o movimientos que tengan que ver con o que profesen un despertar de la conciencia, ya de entrada van por el camino errado. O Pero ¿y si sea, esto se masificase? claro, esa famosa masificación ya de entrada te Ujú. pone, es la primera pauta para darte cuenta que estás yendo a un lugar que, bueno, es tu elección, pero yo en lo particular no iría, voy a decirlo de esa manera, Ujú. porque la gran diferencia con distintos momentos que ha atravesado la humanidad respecto de situaciones como esta, ¿no? De cara a un despertar de conciencia, es que, bueno, anteriormente se esperaba la llegada del Mesías, ¿no? O un Mesías que traía un mensaje, llámese Buda, llámese Cristo, llámese Mahoma, y ahora no es así. Quienes se quede esperando un Mesías, pues se quedarán eso, esperando, porque la gran diferencia respecto de este tiempo y el despertar de la conciencia es que esta vez es de uno en uno, es un pasaje individual. La famosa entrada también a otro concepto totalmente trillado, que es la nueva era, es un concepto Así es. totalmente no solo trillado, sino que ya desgastado, eh, en realidad es de uno en uno. No es masivo, no es que toda la humanidad, no, pasas tú o entras o no entras, y punto, no hay más vuelta que Así es. esa. Pero Así, ahora, ¿qué pasará si esto se masificara? O sea, de a uno, pero que se masifique. Entonces, no, es qué que, herramienta tenemos nosotros para diferenciar? Bueno, para empezar, que cuando vas a un lugar masivo, templos y... No vamos a tocar ninguna religión porque ya ves que aquí él es más papista que el Papa y encima que es de nuestra tierra, pero bueno, este, primero masificarnos, segundo, mirar hacia adentro, pero como dices tú, el New Age está muy trillado, ¿no? Y dicen, no, que tienes que ver hacia adentro, seguir las señales. Si se te va, por ejemplo, si se te pasa el colectivo o el autobús, como dicen acá, es una señal de que no tienes que ir a trabajar. Y a lo mejor es una mala señal, porque es una señal que te tiene que levantar más temprano. ¿Sí me sí, o que no explicó? tenías que tomar ese autobús. Pero Listo. bueno, no, lo Ajá. que pasa es que la New Age, el movimiento de la nueva era, es al despertar de la conciencia lo que la religión es a Dios, o sea, algo que lo has desvirtuado, ¿sí? Así es. Básicamente es eso. Ahora, lo que hay que entender primero es lo siguiente. Tú tienes que seducir, seducir de alguna manera en el mensaje a la persona, o en realidad ni siquiera a la persona, a su inconsciente, a su hemisferio izquierdo.
simplemente para ponerlo de cara a entender que eso que hay una realidad distinta y aparte a la que cotidianamente recorremos, que hay un estado de conciencia biológico, que es el de despertarte a la mañana, desayunar, asearte, ir al trabajo, volver, estar un ratito con la familia, ir a descansar y otra vez y otra vez y otra vez in eternum hasta que este, hasta los días de los días. Eso es un acto reflejo que no tiene nada que ver con el despertar de la conciencia. Es como el Es conducir. que exacto, eso es algo mecánico, eso es un estado dormido, como verás se ha quedado mi nena. No, es Ya así, sé, qué tranquila que es. es que esa es la rodilla mágica que yo le llamo. No se resisten mis niñas a la No tiene rodilla. poderes, está bien, Este, está bien. ahora, Buenísimo. el tema de despertar de Ujú. la conciencia es, en medio de esa vorágine, en esa vorágine del hábito cotidiano, despertar, darte cuenta que estás dormido. Ahora, ¿cómo te das, tú imagínate esto, ¿no? Que yo lo cuento, pero me parece que es una manera muy ilustrativa. Si tú estás teniendo un sueño placentero mientras duermes, lo que menos quieres hacer es despertarte. ¿Qué es lo que Así quieres es. hacer? Seguir soñando, disfrutar de ese sueño. ¿Qué es lo que te despierta del sueño? Una pesadilla. Bueno, lleva eso a lo cotidiano. Si tú estás teniendo una vida, por decirlo así, agradable, dentro de Ujú. ese mecanismo pseudobiológico de nacer, crecer, reproducirse, etcétera, etcétera, pues no te interesará algo más, no te harás preguntas que te pongan de cara a ti mismo. Ahora, si tu vida es una pesadilla, y por pesadilla entiéndase entrar en crisis, enfrentarte a problemas que resolver, pues llegar a un punto que dirás, bueno, está claro que con lo que hoy tengo o con lo que estoy produciendo a mi alcance no es suficiente y por lo menos llegar a un punto en donde, o como digo, cuando estás de frente a tu vacío existencial, o huyes o te zambulles. O huyes y sales corriendo, o te metes de lleno de una zambullida a ese agujero negro que es la inexistencia, en pos de resurgir de tus cenizas, como nos cuentan los mitos, y bajo una verdadera transformación. Así que lo Lo que que se primero, llama, perdón que te interrumpa, o sea, lo que sí, se llama darse, morir en vida para no tener miedo a la muerte, y ¿no? sí, es que claro, porque, vuelvo a decir, lo primero que tienes que aceptar y darte cuenta es que tu vida no es tu vida. Es así de simple. Vuelvo a decir, que nuestro cuerpo haga todo lo que hace mecánicamente, pues eso es simplemente, como decíamos, un acto biológico. A eso hay que ponerle conciencia, y eso es el despertar de la conciencia, ¿no? Volvemos a decir lo mismo, y por eso la Ujú. cuestión de la homología con el sueño. Si hablas de un despertar de la conciencia es porque el estado previo era un estado dormido, ¿no? Es como cuando recuerdo en una época que lo que estaba de moda era el lavado de cerebro, ¿no? Se decía el lavado de cerebro, pues lo mismo. Si Sí, a un cerebro hay que lavarlo, pues porque antes estaba sucio. Entonces exacto. volvemos a lo mismo, bueno, sucio de qué, dormido de qué. Y despertar de la conciencia es simplemente, primero, darte cuenta que tu vida no es tan tu vida como crees y que tienes que tomar una posición frente a eso. O sea, pasar de ser un actor de reparto a ser un protagonista. Así es, bueno, yo tengo la fortuna de conocer a Johnny Guzmán y él decía, este es el papel que nos toca. Lo que podemos hacer es mejorar, es hacer nuestra mejor actuación en esta obra que es la vida que nos toca en este momento. Ahora bien, todo a lo mejor quienes nos estén viendo o demás, o quienes nos vayan a ver en este video, traten de entender de lo que estamos hablando. La idea de Educando a los Soberanos, y por eso es el nombre de Educando a los Soberanos, porque se entiende por soberanos a nosotros. No es el Banco Nación, no es el Banco Central, no es ni la institución, ni la Policía Federal, no es nadie. Los soberanos somos nosotros, ¿no? Entonces, con un soberano educado, tenemos la mejor posibilidad de salir de todas de estas cosas, como comentabas tú en el otro programa, trabajar 12 horas por día prácticamente, porque te lleva 2 horas llegar hasta el trabajo, 2 horas regresar, las 8, con suerte, como dices tú, las 8 horas de trabajo, ¿qué ganas de qué te puede quedar? Entonces ahí viene este acto biológico. Ahora bien, la pregunta, ¿cómo le podemos llegar nosotros desde Educando a los Soberanos a la gente que porque hay gente que siente que algo no está bien, pero no termina de convencerse. Y uno le llega con estas cuestiones y lo primero que te miran es,
tuercen la cabeza y se van hacia otro lado o tratan de ayudarte, ¿no? Dice, ve a hablar con el Padre, ¿no? Lo primero que dijo Jesús es que no llamaran Padre más que al mismo Padre. ¿Cómo se hace llamar el cura? Padre. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo ayudamos? Lo que queremos hacer es ayudar. No queremos imponer, no queremos dogmatizar ni nada. A ver, ¿cómo podemos llegarle a esa gente que está empezando? Que hay algo que le molesta, pero no sabe qué es. ¿Cómo lo iniciamos? Bueno, ahí te tengo una, no sé si decirte mala noticia o buena noticia, y es que tú no puedes hacer eso. O sea, ni tú, ni yo, ni nadie. Es una decisión personal. O sea, en todo caso, no sé, el compromiso que uno toma al transmitir estos mensajes es poner a circular justamente eso, un mensaje. Pero la decisión es personal. Eh, si tú sientes que hay algo que no te cuadra en tu vida, si tú sientes que hay algo que no te cierra, pero eh, prefieres agachar la cabeza, como tú decías, y seguir dormido, pues nada, es tu decisión y hay que respetarla, porque como decíamos antes, no es una cosa masiva. Todos en la vida tenemos oportunidades de encontrarnos de cara a este despertar de la conciencia, a iniciarnos en este despertar de la conciencia, pero no todos. eh, Somos quienes tomamos el desafío. No te olvides que un camino de transformación personal es un camino mítico, ¿sí? O sea, es un camino en donde es una de las tareas más difíciles que tiene un ser humano. Por eso se habla de esa alquimia interna, ¿no? La transformar ese carbón en un diamante, en pulirlo. Y tú fíjate que para que un carbón se transforme en diamante tiene que pasar por procesos extremadamente duros, difíciles, con muchas presiones. Y eso mismo pasa con nosotros. Entonces, ahí uno pone a circular un mensaje y está en cada uno sintonizarlo y al menos querer escucharlo y a partir de ahí llegar al punto. Ahora, eh, ¿cuál es la mejor manera, y ahora sí, de que llegue ese mensaje? ¿Qué es lo que va a permitir en todo caso que contagie? Que eso es muy distinto a imponer, con la coherencia personal. Si tú como transmisor, digamos, de este mensaje, demuestras con tus actos, con tu coherencia, el sentir, el pensar y hacer en una misma dirección, pues está claro que ese mensaje no es solamente palabras, sino que además también lo estás transmitiendo de una manera que trasciende lo Lo cotidiano. vives, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, esto no quiere decir, y lo aclaro, que uno en la vida de todos los días no tengas que enfrentarte a situaciones que resolver. Por lo contrario, hay muchas. La diferencia está que tienes herramientas distintas con que resolverlas. Yo mismo hoy te podría decir, hoy no ha sido mi mejor día. Muchos problemas que resolver, situaciones que resolver, pero uno sabe la tranquilidad primero, que los problemas están, sí, ¿y para qué son? Para aprender. Y bueno, pues entonces bienvenido todos los problemas que sean. Ahora, uno puede ser más burro o menos burro en cuanto a que te puedes, claro, te puedes tropezar con la misma piedra una y otra vez, o hay veces que con una vez alcanza. Eso ya está en cada uno, pero tampoco hay que idealizar y creer que quienes tomamos el rol y la decisión de transmitir este mensaje eh, somos personas perfectas o que no cometemos. Yo lo No, digo para nada, mucho, no, no, para muchas nada. veces lo digo. Claro que yo cometo muchísimos errores, más de los que me gustaría. Me he mandado miles de, eh, como se dice vulgarmente, cagadas. Ajá. Este, la Cajeteadas di- para México. claro, bueno, la diferencia está en que cuando tú cuentas con una herramienta de transformación personal, tienes la manera de analizar lo que pasó, descubrir por qué te pasó y tener la posibilidad de la próxima vez dar una respuesta distinta. Solamente eso. No tienes garantía de que no te va a suceder o que lo vas a resolver. Simplemente la garantía que tienes es que a la próxima oportunidad tendrás con qué resolverlo o no. O la, Básicamente es eso. haber aprendido la herramienta, ¿no? Bueno, no lo tomo como mala noticia ni buena noticia como lo que tú me dices que es, pero uno, ¿cómo te explico? Estando, dándose cuenta, creo, no sé si te ha pasado a ti, cuando te empiezas a dar cuenta de todo esto, como que te da mucha bronca, coraje, y como que quieres empezar a decirle a la gente. Yo también ya tuve esa etapa de berrinche, en que supuestamente te das cuenta de todo,
y que te empieza a dar bronca, ¿no? Como que te molesta y tú hablas con alguien que está metido de lleno en todo esto y no se da cuenta, y te da bronca que no se dé cuenta porque es un ser pensante tal cual. Pero como dices tú, empieza en cada uno. Entonces yo creo que equivoqué la pregunta contigo, Cristian, pero me la contestaste en la misma porque es en la forma de dar el mensaje, cómo podemos demostrar, porque si te dejas ayudar, te podemos ayudar. Ahora bien, cambiándote la pregunta y retomando una del programa anterior, ¿quién crees que se beneficia con todo esto? O sea, en la pregunta anterior estábamos hablando de que ni en la Biblia, ni en la Torá, ni en ninguno de los libros antiguos, de los apócrifos, en ninguno habla del secreto de confesión, ¿no? Entonces, ¿por qué Sí. confesarse y todo lo demás? Por dominación habíamos llegado a esa conclusión que era la primera NSA que había impuesto la Iglesia Católica, o la CIA de la Iglesia Católica mediante la escucha, ¿no? De los pecados, entre comillas, ¿no? Y empezamos a hablar que quién se beneficia y para qué, porque si en definitiva, si es tan simple la vida como dicen, para no rotular a nadie, cuando nos vamos de aquí, de este plano, ni lo opuesto nos llevamos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el fin que se persigue para que estemos mal económicamente, una crisis tras otra? Bueno, nosotros que vivimos en Argentina, era cada 15 años era, te levantas, piso, te levantas, piso. Y aquí en México, donde estamos, está pasando prácticamente lo mismo, con otro contexto, pero es exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, cuál es el fin de todo esto? No le busquemos el quién, pero busquémosle por qué bueno, a mí me gustaría saber tu opinión sobre eso, ¿no? Mira, te puedo responder por dos vías. Una un poco más mística y más con una cosmovisión y una más cotidiana. Te respondo desde la mística primero. Eh, Tú fíjate que así como en la Tierra hay un proceso que es el día y la noche respecto de nuestro Sol, y ciertos movimientos en donde la Tierra gira alrededor del Sol y entonces hay estaciones y cada estación tiene determinadas particularidades, ¿no? Primavera para florecer, verano para crecer, otoño para decaer y el invierno que es de alguna manera el La punto. muerte, ¿no? Claro, bueno, Ujú. entonces, eso que pasa con la Tierra respecto del Sol es lo mismo que pasa de nuestro Sol, de nuestro sistema solar, respecto de el Sol a que nuestro Sol orbita, que es Alcione, ese Sol central de esta galaxia. Así como está nuestro sistema solar, hay otros, si no me equivoco en el número, 8 soles que orbitan alrededor del Sol. El nuestro, que es uno, no el más alejado, pero es el anterior al más lejano, es el que está más por fuera de la órbita de Alcione. Hunapku, Eh, ¿Perdón? no, es Hunapku o Kinichahau es este sol. No, Kinecha y Hunaku es el Sol y el Sol central, Desde desde la la playa. mitología maya. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Ese Sol central, que se llama Alcione, es una estrella que es Ujú. un pulsar y emite por eso es un pulsar, porque emite cada tiempo un pulso con una energía muy particular que es lo que se llama plasma. En otras culturas se lo llama maná, se lo llama ki, se lo llama éter, bueno, el prana, cada cultura le ha puesto un nombre en particular. Lo que pasa es que nuestro Sol al girar alrededor de su Sol central, tarda 25.000 y tantos años en hacerlo, ¿no? Una cuenta larga maya, como hablamos, ya que estábamos hablando de los mayas. Y durante ese periodo donde gira, va pasando también por distintas estaciones. Va pasando por distintas estaciones, pero a diferencia de ser un invierno, verano, ¿no? Esas cuatro estaciones, directamente pasa por lo que se llama un día y un sol, un día y una noche galáctica, digamos. Esto es 12.000 años y 12.000 años, básicamente para resumirlo. Actualmente estamos reingresando desde el año pasado a ese día galáctico nuevamente. O sea, estamos de cara nuevamente pasando por lo que se conoce como el cinturón de fotones que emite Alcione. Pero durante mucho tiempo nuestro Sol no recibió de esa energía. ¿Eso qué hace entonces? Hace que la conciencia del ser humano cada vez se degrade más, más,
más y más. ¿Por qué? Porque está recibiendo, por decirlo de una manera, una alimentación pésima. Si tu Es de ahí cuerpo, donde dicen que nos desconectamos, ¿no? Nos fuimos desconectando y ahorita estaríamos para reconectarnos, ¿no? claro, ahora estamos para reconectar, lo que pasa es que ahora hay Ujú. que atravesar la inercia que implica todo movimiento. Tú imagínate, si estamos hablando que el giro total dura 25.000 años, que el día y la noche duran 12.000, y nosotros recién va a ser un año que ingresamos en el ciclo de Claro, día galáctico, son imagínate que segundos. son segundos, o sea, si, no sé, si amanece a las 6 de la mañana, en este momento es las 6 y un minuto, o sea, Exacto. es muy, muy reciente todo aún, si lo vemos a nivel galáctico. Entonces, estamos saliendo de lo que los hindúes llaman la época o el Kali Yuga, ¿sí? Que empezó allá por el año 94, que es de la época de oscuridad la más oscura. Entonces, cuando tú preguntas, ¿y a quién beneficia? No, a nadie beneficia, pero es parte de la misma No, o sea, degradación de ese ¿cuál ser es, humano. claro, pero por eso, ¿cuál es el beneficio que se percibe? ¿Cuál es el fin de todo esto? Valga el juego de palabras, si en definitiva, conscientemente tenemos que reaprender qué hay después, porque yo estoy convencido de que sí sabemos qué hay después, nada más solo resta reaprenderlo. Claro, Hemos sabido siempre, ¿no? Nada más que, como dices tú, nos desconectamos durante tanto tiempo que ya es como no acordarse, ¿no? Esto no es como andar en bicicleta, ¿no? ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, por eso te decía, a ver, para entenderlo bien, desde lo que yo te conté recién, que sería la parte mística, simplemente lo que está sucediendo es parte de la ley pendular, en donde ahora estamos, o estábamos en el momento más oscuro de la noche. Y por eso esa degradación de conciencia y esa cuestión social y personal, eh, como se ve actualmente. Ahora, si vamos, como te decía, a la otra visión más mundana, eh, lo que hay detrás, obviamente, es esa misma degradación de la conciencia. Lo que hace es que los valores se trastoquen y en vez de que el ser humano sea el valor central de toda acción que tenga que ver con el ser humano, lo que se transforma en eje del universo es el dinero, básicamente, y el poder y el supuesto prestigio que tanto el dinero como el poder traen. Entonces, quienes hoy, entre comillas, gozan de ese prestigio de poder político, de ese dinero este, a través de una economía, bueno, no quieren perder ese lugar. Entonces, para no perder ese lugar, como gato que lo tiran al agua, manotea, tratando de ahogarse. Entonces, por eso te decía, hay una respuesta mística y una respuesta más mundana, pero ambas Entonces, están relacionadas. sí, entonces, entre medio, ¿dónde quedan? Bueno, supongo que tú ya habrás escuchado de las teorías sabidas y por haber también. Entre medio están los reptilianos, los Anunnakis, los masones y todo lo demás. ¿Qué opinión te merece eso? En definitiva, bueno, como dices tú, es tu propio camino, ¿no? Pero ¿qué opinión? Yo siento que es parte más de desinformación, la maquinaria de la desinformación para todo eso. Bueno, pero me interesa saber tu opinión sobre todas esas teorías. Algunas no tan teorías, ¿no? Como que, no sé, como que a Kennedy lo mató una sola persona, o sea, Uh hay -huh. algunas que se caen por peso propio. Pero ves que los trilaterales, el Vaticano, Londres y Washington DC y todo eso más, ¿qué te parece a ti? ¿Para qué? Bueno, eso es parte del sistema que tú dices, que quiere mantenerse. Volvemos a la misma pregunta. ¿Cuál Sí, es el fin? ¿No? a ver, en lo particular yo he comentado en distintas ocasiones que la mejor estrategia para que utiliza el sistema, para nombrarlo de una manera sistema, ¿no? Que es en realidad lo que mencionábamos antes, ¿no? Ese poder Así es. o ese supuesto poder que no quiere abandonar el poder, o ese lugar de poder. Entonces, ese sistema, su mejor arma para perpetuarse en ese lugar de poder es la desinformación. ¿Y cómo se produce la desinformación? Con la duda. ¿Y la duda cómo se produce? Con toda esta montón de teorías de un montón de cosas. Cuando tú de repente dices que algo es verdadero, a los 2 días que algo es falso, a los 4 días que es verdadero, a los 5 días que es falso, pues lo que generas ¿qué es? Desinformación, Incertidumbre. incertidumbre y le pierde la pisada. Eso por un lado. Después tienen los noticieros. Los noticieros que son los formadores de realidad, porque lo que la gente cree que es la realidad es lo que ven los noticieros. Están una semana con una noticia
las 24 horas. De repente pasó otra cosa y la noticia anterior, que les había ocupado durante 24 horas, una semana, 24 horas al día, toda la información de repente desaparece. Y así, noticia tras noticia. Es tanto el estímulo de noticias que hay que ninguna se llega o llega a una conclusión. Es información tras información tras información y eso favorece, digamos, ese estado de incertidumbre, de duda y hacer creer que todo lo que sucede es lo peor de lo peor. Nunca en un noticiero vi que alguien diga, bueno, todo esto que sucede sí está sucediendo, no se puede, no es que haya que ocultarlo, pero hay otro camino, hay una respuesta, se puede dar una respuesta diferente y empieza por uno mismo. Eso no te lo dicen los noticieros. Ahora, en particular, respecto de las teorías de las conspiraciones o de las teorías de los reptilianos o esto que tú decías de los Illuminatis y los masones, Mm. vamos por paso. Respecto de la teoría reptiliana, en lo particular no la comparto. Y soy un gran amigo de una de las personas que más la defiende, que es David Parceriza, de quienes somos muy grandes amigos, y ese es uno de los puntos donde siempre discutimos. Yo en lo particular no comparto la teoría reptiliana, como está puesta hoy en día, de creer que son seres que intentan el control y la dominación. Puede ser Respecto parte de, también más de una pequeña verdad, ¿no? Y desde ahí se tergiversa todo para que haya, como siempre, la dialéctica, el que está y el que no está, ¿no? sí, pero lo que pasa es que, a ver, hagamos una cosa, te termino de decir dos palabras respecto de masones y demás y te Ok, retomo este tema ok, ok. para darle una conducción. Respecto de los masones y los Illuminati, bueno, y toda esa cuestión, algo similar. El movimiento masón como tal, que nace del movimiento templario, que a su vez nace del movimiento Rosacruz, que introdujo a Europa, perdón, Christian Rosenkraus allá por hace muchísimos años, ¿eh? 1776, si no me equivoco, ¿no? Hace muchísimo, sí, Ujú. muchísimo, más que los tuyos y los míos juntos. Ah, no, claro. Y este, no tiene nada que ver con esa cuestión, o sea, volvemos a lo mismo. No son movimientos conspiratorios. Y la cuestión esta de los Illuminati nació mucho después de el libro de Dan Brown y toda esa cuestión. Y en Ahí lo, se masificó, ¿no? Porque, ahí se tomó como una cuestión y vuelvo a decir, eh, es parte de la desinformación. No estoy diciendo, y aclaro una cuestión, que quienes crean en eso son desinformadores. No estoy no, 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 diciendo para eso. nada, no. No, y Estoy aparte acá se está diciendo, emitiendo opiniones, no, no tratamos de formar ninguna. La idea acá es que tomen lo que estamos hablando y para que cada uno en su cabeza vaya armándose su realidad, ¿no? ok, ahora, en lo particular lo que tú me preguntabas, ¿de dónde Ujú. viene, de dónde surge la cuestión reptiliana como tal? Bueno, el ser humano desde los inicios, desde los albores de los tiempos, utiliza la simbología para transmitir mensajes que necesitan perdurar en el tiempo. A la serpiente como tal, que es el origen prácticamente de esta cuestión reptiliana, estaba muy ligada a ese pasaje de saber que el ser humano tomaba de los dioses, ese fuego robado a los dioses. Y está muy relacionado a la Kundalini, por ejemplo, porque es una energía que envuelve como una serpiente lo que es la columna vertebral, La de ahí medicina también, ¿no? el símbolo del El caduceo caduceo. viene de ahí. Entonces de ahí se tomó. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, es muy difícil de entender que eso es una simbología y que habla de un simbolismo, de un estado interior. Entonces, como por lo general la persona nunca se pregunta hacia sí mismo, pues entonces es muy difícil que entienda que detrás de eso hay una simbología del despertar de la conciencia, porque no te miras a ti. Entonces, si no te miras a ti, ¿cómo vas a entender que eso es una simbología que habla de un estado que, si no la experimentas, no vas a entender la simbología? Entonces se hace lo más común para el ser humano, que es poner afuera la cuestión. Entonces, eso que era un simbolismo interno se puso afuera. Entonces, de ahí viene el origen de las teorías reptilianas, de alguna manera. O sea, se trata de, bueno, como dices tú, de desinformar, pero justamente como tú también dijiste,
en lugar de hacer de que uno busque hacia adentro, está buscando siempre hacia afuera, ¿no? Y por eso caemos siempre en la tedia, en el engaño, nos autoengañamos. Como aquí creo que Mark Twain dijo que es más fácil engañar a todo el mundo que hacerle creer a todo el mundo que fue engañado. ¿Por qué crees que Obviamente. la gente yo he sido así, sigo siendo, o sea, no te digo que despierto que es este güey, como dicen acá, o este chabón, pero sí me ha costado llegar, hasta este punto me ha costado llegar. Entonces yo pienso que desde este punto hacia adelante, yo ya lo tengo decidido. No sé si estaré en lo correcto, ya veré si me equivoco o no. Pero de aquí hacia atrás, y volviendo al tema cómo llegar con ese mensaje, tu opinión, o sea, cómo hacemos, porque me incluyo, porque yo todavía estoy peleando con eso, para que la rutina no nos capture, ¿no? Para que la rutina no nos machaque, no nos tire el piso. Porque encima que la rutina nos tira el piso, nuestro entorno a veces por desconocimiento, no por maldad, sin querer te echa el pie en la espalda en lugar de querer darte la mano, a lo mejor te perjudica más. Entonces, ¿qué herramientas hay? La primera que ya aprendí, porque lo aprendí a fuerza, es la no desesperación. Pero de ahí en más, luego vienen las desilusiones, las emociones de vibración baja, ¿no? Que se llama. Bien. Ujú. Mira, la clave fundamental es que primero tiene que haber de tu parte un deseo. Es así de simple. Todo parte desde un deseo. Tienes que sentir tú el deseo de que tu vida sea diferente a eso que es todos los días. A partir de ahí, de ese deseo, tienes que obviamente armar un plan. Tienes que generarte un plan que contenga un resultado que quieras alcanzar. ¿Para qué? Para tener siempre un norte claro hacia dónde dirigirte. Y a partir de ahí, claro, empezarán a surgir un montón de cuestiones que te harán de obstáculo, que en realidad, como decimos, el obstáculo siempre es una enseñanza disfrazada, para que tú tengas que aprender a resolver. Entonces, lo primero que tienes que tener es un deseo. Ahora, como decíamos antes, tienes que entender que cuando te diriges a querer lograr algo propio, para romper esa rutina, van a surgir cuestiones naturales que surgen de cuando uno da un movimiento por querer salir de ese caparazón, de esa prisión mental que Sí, cada uno tenemos, y tienes que aprender a reconocerlos, porque en realidad es parte de un proceso. Tienes que aprender a reconocer que primero te dará miedo, no sabrás cómo, te duda, surgirán coraje. dudas, te surgirán no puedo, te desesperarás, pero tienes que tener claro que, ante todo, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es ese resultado que quieres lograr? Es fundamental que te pongas un resultado que quieras alcanzar. ¿Para qué? Para un resultado además que esté por fuera de esa cuestión cotidiana que estás mencionando, ¿verdad? No puede ser un resultado de ir, voy y compro un chupetín al kiosco. Tiene que ser un resultado que te exija a ti mismo algo que te permita salir de esa vorágine, algo que esté totalmente por fuera de esa vorágine. Y ahí, simplemente con paciencia, con constancia, dirigirte sabiendo que se te pondrá, como decías, primero en contra el entorno, ¿no? Esa como decíamos antes, ¿no? Te han lavado la cabeza. Siempre los primeros responsables son los amigos, ¿no? Porque te Ujú. juntas con tal o con cual, te lavaron la cabeza, No quieres se que hable enoja, con no quieres que hable con Pedro ni claro, con Juan, sí, Juan, así es. se Ujú. enojará tu esposa o tu esposo, porque claro, cuando uno, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza como decíamos, a dirigirse a un resultado propio, empiezas a despertar de a poquito, a desperezarte de ese sueño del que hablábamos. Y como el estado de dormido es un estado normal de enfermedad cotidiana, lo que suele suceder que es que, claro, cuando tú empiezas a despertar, expones a todos los demás que están dormidos. Y a nadie le gusta estar dormido. Es como ¿no? Como uno de esos cuentos que se dice mucho allá en México, de que si alguien en un pozo quiere salir, pues nunca lo van a querer agarrar de todos lados para que no salga. No es que harán una escalera humana para salir del pozo. Y sucede lo mismo a nivel personal. Por eso te digo, lo primero que tienes que tener es claro un resultado y a partir de ahí, surgirán un montón de cuestiones a resolver. Pero también tienes que entender que todo lo que hagas, lo bueno que te suceda y lo malo,
es producto de tus actos, de tus decisiones, y no de un otro que lo decida, llámese ese otro religión, política, ciencia, economía, el vecino, mi pareja, mi familia. Es así es bastante simple, es ponerte en un lugar de protagonista. No hay mucho más que eso. Se trata, como dices tú, ¿no? Tomar la iniciativa y quitarnos eso que nos gusta. Aunque te confieso que es tan fácil decirlo, ¿no? Y muchos están diciendo, ah, qué fácil que lo dicen, pero ¿por qué no lo hacen? Creo que todos estamos intentando hacerlo, ¿no? El que se queje de mi camino le presto mis zapatos, ¿no? En todo caso. Pero, Sí. dime. No, que sí, es así. A ver, siempre van a surgir, como decíamos, personas que para opinar y opinarán y dirán qué y dirán y, pero, a ver, es parte también de, de los obstáculos que hay que atravesar. Ok, bueno, Cristian, ya llevamos casi 40 minutos y no pasa nada, miren, está todo vivo, estamos en el aire, al fin ya se dieron las cosas. Ya como último tema o última reflexión, ya porque sé que vienes de un trajín bastante largo, allá ya son si no me equivoco, Acaban a son ser las 11 de la noche. las 11 de la noche, acá apenas son las 8, podemos empezar, podemos ir por las cervezas todavía, así hace falta, ¿no? Ya como último no como último mensaje, sino como un mensaje final de este primer programa que por fin terminó, aunque este sería el último octavo del programa. ¿Qué mensaje le darías tú a quien cómo te explico, a quien quiere iniciar a aprender a todo esto, ¿no? A quien quiere empezar a caminar su propio camino, ¿no? Eh, lo similar cura lo similar. Ujú. Si el sistema usa la duda para mantenerte dormido, pues usa tú la duda para despertarte y pone en duda todo lo que recibes como estímulos internos. Ese es el primer mensaje. Pone en duda todas tus creencias. Pone en duda todos tus gustos, pone en duda todo aquello que crees que es tuyo, pone en duda todo. Es el primer paso para empezar a avanzar. Y luego, bueno, claro, como decíamos, hay que tener mucha paciencia, mucho deseo, porque cuando pones en duda todo, lo que te encuentras de repente es frente a un vacío, porque te das cuenta que todo eso que creías no se sostiene más que en tu imaginación. Y ahí es donde empieza realmente este camino de la transformación personal. Bueno, Cristian, mira, te agradezco muchísimo. La verdad, es una persona muy, muy noble, muy atenta. Esto no es de barbero, como dicen acá, no es de chupamedia, como dicen allá. Porque prácticamente sin conocernos más que por este medio, ¿estás de acuerdo? Pudimos entablar una conversación rápida, amena, corrida, dificultosa o no, pues ya es lo de menos. No sé si gustarías dentro de 15 días, creo que, porque aquí en México, bueno, tú conoces, hay un movimiento de este tipo, ¿no? Yo tengo varios que estamos en este movimiento, que son de la frontera. Paco, si me estás escuchando, supongo que nos debe estar viendo, él también le interesaba hacer una conversación, pero él ya tiene temas mucho más puntuales para preguntarte, ¿no? Y de que tú, estoy seguro de que tienes conocimiento. No sé si en 15 o 20 días, cuando tú me digas, porque se te ve muy cansado, no creo que dentro de una hora, ¿verdad? No, no. Pero me gustaría que dentro de 20 días, para ser más precisos, tuviéramos otra cita a la hora que tú dispongas, el día de la semana que tú dispongas, y incorporar a este amigo, que es Paco Candona, porque él también le interesa, nada más que quería ver, quería conocerte, no tenía el gusto de conocerte. Entonces, no sé si te puedo comprometer. Bueno, poder puedo, ahora que quieras es diferente, ¿verdad? Eh, claro, adelante, no hay ningún problema, me avisan y lo coordinamos. Y respecto de lo cansado, no te digo, mira, hoy en particular de las 5 de la mañana que estoy despierto haciendo distintas actividades como tú has dicho, pero en realidad lo que ves cansado es mi cuerpo, obviamente, por una cuestión lógica, Muy bien, este, muy bien. porque además de hacer todo esto, bueno, como te digo, uno tiene ¿Qué su comes? propia...
que sí, su propia familia, que atender a los niños. Como ves, mira, estamos haciendo esta entrevista con mi niña Aupa, y esa energía uno la obtiene de eso mismo que uno profesa. Yo he hecho varios videos en donde cuento el secreto del tiempo, donde cuento secretos energéticos para que apliques, para que justamente tengas la energía para que luego de un día que es de las 5 de la mañana y son las 11 de la noche, todavía tengas cuerda para seguir hablando. Y sin tomar ningún medicamento. Puro mate. Eso está bien. Oye, ¿quieres que tratemos algún tema en especial, Cristian? ¿Para que lo preparemos? O... No, a ver, tu pregunta que tengo con qué, no hay problema. Muy bien, creo que estamos en sintonía, porque la idea de esto es que sea natural, sin estructuras, que fluya la plática o la charla. Trato de hablar en argentino-chileno para que no se entienda, argentino-chileno, perdón, argentino-mexicano, sin ofender a nadie, ¿eh? Acá no estamos ofendiendo a nadie, ¿no? Para que en la jerga nos entendamos. Esa es la idea, que sea fluido, que sea natural, nada de estructurado. Nos quedan 5 minutos, ponemos pausa, ya nos vamos. Bueno, Cristian, te invito 5 minutitos más, después si quieres por Skype, para hacerte unas preguntas puntuales. Pero si tú no decides lo contrario, creo que estaría todo. Estaría todo por hoy. Muchísimas gracias. Saludos gracias a ti. Pero en voz baja, menos mal que tienes auriculares. Y que siga descansando. Me esperas 5 minutos por Skype si eres tan amable, ¿no? Bueno, nos encontramos, avísame por Facebook. Ok, listo. Muchas gracias y buenas noches y un saludo para todo el público de Libres Pensadores. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, esto es todo, amigos. Por ahora ya salió por fin el primer programa. Vamos a tener más hacia adelante, muchos más temas. Les adelanto que el próximo programa vamos a hablar de las grandes estafas. Cristian, si tú quieres aportar, adelante. Todavía estamos ahí en línea contigo. Las grandes estafas de lo que es los bancos, el famoso Fondo Monetario Internacional, la Fed, la Reserva Federal, que no es tan federal. Les vamos a dar todos esos tips para que ustedes investiguen. Nosotros lo que vamos a poner es información nada más. No vamos a tratar de formar opinión, sino a tratar de informar para que ustedes formen su propia opinión. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Cristian. Hasta luego, muchas gracias. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos.